Buenas tardes a todas, buenas tardes a todas estas chicas de fe. Estamos en tu programa de series juveniles y en esta hora pues vamos a estar conversando acerca de la palabra del Señor. Sé que este pasaje es muy conocido para todas y espero que este tema pueda ser de bendición para tu vida. Si gustas, me acompañas a orar y a pedirle al Señor que sea Él el que pueda hablar nuestros corazones en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra y poder aprender juntas acerca de ella, Señor. Te ruego que nos hables, Señor, que nuestros corazones estén sensibles a escuchar tu voz, Señor, y poner en práctica con la ayuda de tu Santo Espíritu cada una de tus palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema justamente de esta tarde que vamos a estar viendo se llama el amor, el pegamento que lo arregla todo. Y yo sé que precisamente una de las palabras tan importantes en medio de este tiempo es el amor. Y también es una de las palabras que ha perdido mucho de su significado. Pero queremos encontrar cuál es el verdadero significado en la palabra de Dios en esta tarde. Así que yo quiero que tú te puedas dirigir rápidamente si puedes anotarlo, si tienes tu Biblia a la mano, y si no, pues puedes simplemente buscarlo después. Y vamos a estar meditando en Juan 4, del versículo 4 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Esa es la palabra que nos menciona Juan 4, del 4 al 5. Jesús fue a Samaria. Has leído esta historia acerca de la mujer samaritana, quizás en muchas ocasiones has tenido contacto con esta historia y siempre nos deja algo importante, siempre rescatamos detalles tan importantes acerca de esta porción que sin duda nos deja con hambre de seguir leyéndola. Jesús fue a Samaria. La Biblia dice que lo que dice la Biblia es que Jesús tenía que ir. Y versículos antes nosotros podemos ver también que Jesús iba de Judea a Galilea. El ambiente que él estaba viviendo anteriormente en Judea era un ambiente muy duro, había sido muy criticado, existía mucha confrontación con los fariseos. Entonces él, a causa de que su fama, de lo que él estaba haciendo, de sus obras, de sus hechos, iba aumentando. A raíz de esto, los fariseos se sentían celosos, envidiosos acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, el ambiente realmente era un ambiente de mucho conflicto, era un ambiente muy pesado, era un ambiente muy duro. Y así dice la palabra. Entonces, él sale de Judea, de ese ambiente en el que estaba envuelto, y se dirige hacia Samaria. Jesús sabía que debía de avanzar. Ahora, habían dos caminos que podía tomar Jesús en ese momento. Uno de esos caminos que iba a tomar Jesús se iba a tardar 3 días de viaje para poder llegar a Galilea. ¿Te imaginas? Iba a tener que viajar caminando, ¿verdad? Olvídate ahí del autobús, olvídate de tu auto, de un taxi, del Uber, no. Caminando él se iba a tardar 3 días en llegar a Galilea. Ese era uno de los caminos. Y tenía precisamente que tomar ese camino porque no quería pasar por Samaria, ¿verdad? Para evitar pasar por Samaria tenía que tomar ese camino que le iba a durar 3 días. Ahora, el siguiente camino era directo, ir a Galilea pasando por Samaria, ¿verdad? Y llegar en un día, ¿verdad? Y esa era. Pero los judíos precisamente preferían mejor viajar 3 días, tardarse aproximadamente 2 días más de tiempo
pero no pasar a la par de los samaritanos. Y esto me recuerda muchas veces cuando quizás nosotras podríamos estar experimentando un conflicto con una persona y preferimos ir, ¿verdad? La vemos dentro de nuestro radar, identificamos a esa persona que no queremos saludar. Y yo, si te pregunto, quizás hay una persona que tú te haya pasado eso y rápidamente va a venir una persona a tu mente. Y precisamente cuando vemos a esa persona que está cerca decimos, no, yo voy a ir a dar la gran vuelta, pero no quiero pasar enfrente de esa persona, ¿verdad? O quizás no queremos pasar, pero ni enfrente de su casa. Y entonces nos tenemos que dar la gran vuelta a la colonia, ¿verdad? Lo importante es no querer pasar enfrente de ella, porque hay algo que nos molesta, hay una incomodidad, no queremos estar ahí cerca. Y precisamente este era el sentir de los judíos. Ellos no querían estar cerca de los samaritanos y preferían hacer este esfuerzo caminando más horas, pero no pasar cerca de ellos. Entonces, algo más o menos parecido pasaba ya con este conocido pasaje. Algo parecido pasaba con estos samaritanos. Era un apasionado conflicto que había entre samaritanos y judíos que ellos trataban de evitar a toda costa. Ahora, mira qué importante lo que hizo Jesús. Jesús realmente, al parecer, tomó el camino más corto. Pero yo quiero decirte en esta tarde que no siempre el camino corto es el camino más fácil. Muchas veces el camino corto es el camino más difícil. Y para Jesús precisamente el camino fue de esta forma. Él no tomó el camino corto porque este fuese el camino más fácil. Él tomó el camino corto porque este precisamente representaba un desafío de obediencia. ¿Sabes por qué? Porque Juan 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Entonces la palabra de Dios nos menciona precisamente que Jesús tenía que pasar por ahí. Recordemos que todas las cosas que Jesús hacía, todas las actividades, todos los movimientos que Jesús hacía, era únicamente porque su Padre se lo decía. Así lo dice Juan 5:19. Si tú quieres puedes anotar también esta cita. Juan 5:19 dice, él solo hacía lo que el Padre le indicaba que hiciese. Por lo tanto, cuando él pasa por Samaria tomando este camino, le era necesario porque por obediencia al Padre, él sabía que tenía que tomar este camino y tenía que pasar por ahí. Entonces el camino corto muchas veces no es el camino más fácil, es un camino de obediencia, es un camino que cuando nosotros estamos en comunión con Dios sabemos qué dirección, qué guía el Padre nos está dando de lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Sería la voluntad de Dios que Jesús pasara por Samaria en realidad? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque Él no hubiese pasado por Samaria si su Padre no se lo hubiera dicho. En nuestro caso, preguntándonos en nuestro contexto a nosotros mismos, ¿será la voluntad de Dios que también nosotros pasemos donde está nuestro hermano en este tiempo, ¿verdad? Nuestro hermano samaritano, de ese que quizás no queremos mucho hablar, ¿verdad? De ese que quizás esa hermana que quizás me ofende un poco su presencia, que no me gusta mucho su forma de ser, incluso me siento molesta quizás por su pecado o he tenido quizás algún tipo de diferencia con esta persona. Entonces, muchas veces decimos, no, yo prefiero estar lejos de los problemas. Pero precisamente no creo que esa sea la voluntad de Dios cuando sabemos que tenemos asuntos pendientes que arreglar.
cuando sabemos que es necesario que nosotros tengamos que tomar este camino por obediencia al Padre y arreglar cosas que debemos de arreglar. ¿Recuerdas cuando la palabra de Dios nos llama a que debemos de orar? Pero nos encanta orar, ¿verdad? Nos encanta orar, nos encanta interceder, pero hay situaciones que muchas veces están estorbando nuestras oraciones. La palabra de Dios también nos llama a que antes que nosotros entremos a ese cuarto, hay situaciones que requieren de nuestra atención que tenemos que arreglar. Te pregunto en esta hora, ¿hay situaciones que tú tienes que arreglar? Hay problemas en los cuales quizás tú los has estado rodeando por mucho tiempo y no has querido llegar precisamente a ese punto en el cual tú y yo pudiésemos venir y hablar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Pasó esta diferencia entre nosotros y yo creo que es necesario que podamos platicar. Si ya lo intentaste, te felicito. Pero si tienes un asunto pendiente que arreglar, que depende muchas veces de ti, porque sabemos que el perdón, para que se dé un perdón es necesario ambas partes. Pero cuando tú has tomado la iniciativa, también tú estás tomando ese paso tan importante de poder arreglar la situación. Y a veces no llegamos incluso a dar ese paso. Y pensamos, no, el tiempo arregla las cosas. No estoy tan segura de esa frase, ¿verdad? No estoy tan segura de esa frase. La palabra de Dios nos llama a que nosotros demos ese paso, que nos acerquemos, que arreglemos asuntos pendientes, que como dice la palabra de Dios, son necesarios. Nos es necesario muchas veces tener que tomar ese camino para tener estos espacios en los cuales tú y yo podamos arreglar situaciones que requieren de nuestra atención, que requieren de pedir perdón, que requieren de olvidar, que requieren de restaurar una relación que ha sido quebrantada, que precisamente en muchas ocasiones está estorbando lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Y me encanta por esto Jesús, porque posiblemente Él pudo haber tomado este camino, pero Él tomó el camino que el Padre le estaba indicando. Él estaba siendo obediente y tú y yo estamos llamadas a ser obedientes a la voz del Padre, no a la voz de lo que precisamente quizás estamos sintiendo, quizás en lo que hemos sido dañadas, quizás en nuestro razonamiento. La palabra de Dios nos llama a dar ese primer paso, a amar a aquellos incluso que son nuestros enemigos, ¿verdad? A dar esa milla extra. Y realmente Jesús la dio. La conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana realmente fue una conversación muy interesante, ¿verdad? Si tú la has leído, esa plática, esa conversación, ese diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, también yo quiero que tú puedas tener este diálogo esta tarde con la palabra del Señor. Puedas tener este diálogo y puedas ver que precisamente no es un panorama fácil, porque tú me podrías decir, Maggie, pero mira, la verdad es que tú no sabes las situaciones que yo he vivido, tú no sabes las situaciones que yo he pasado, tú no sabes lo que me han hecho, tú no sabes lo mal que yo me he sentido, porque precisamente tomar ese camino no es un camino fácil, es un camino difícil. El panorama que estaba viviendo Jesús para nada era fácil. Recordemos que Él era 100% hombre, no olvidemos eso. Muchas veces olvidamos que Jesús, cuando vino acá a la tierra, no olvidamos su parte humana, lo que Él estaba sintiendo, lo que Él estaba percibiendo. Recordemos que Él venía de un ambiente muy conflictivo, un ambiente que posiblemente lo había hecho sentir mal. Y quizás no quería tener más problemas, pero Él interesante porque Él venía de una situación problemática y se introduce a otra situación problemática. Viene de una situación de conflicto y va a pasar donde sabe que va a haber conflictos y Él pasa por ahí. Pero ese es Jesús, el que va restaurando,
vidas. Ese es Jesús, porque dice la palabra que le es necesario hacer esto. Mira, ¿por qué el panorama era difícil? En primer lugar, porque era Samaria, ¿verdad? Era un lugar que se encontraba, como dijimos anteriormente, apasionadamente en conflicto todo el tiempo con los judíos. En segundo lugar, él se acercó a una mujer, pero en ese tiempo acercarse a las mujeres era considerado impuro, no se podía ni saludar, estaba prohibido, era mal visto que un hombre se sentara a la orilla de un pozo y aparte de eso se pusiera a dialogar, a conversar, a platicar con esta persona. Entonces te estás dando cuenta que a pesar de las limitantes que pudiesen haber en ese momento, Jesús no vio esas limitantes. Él sabía que era necesario que él se sentara en ese lugar para poder conversar, porque había una situación que necesitaba de amor, que necesitaba ser restaurada. Entonces, aparte de eso, esta persona precisamente con la que habla Jesús, era una persona que sufría mucho a causa de su pecado. Era una mujer que estaba desprotegida, emocionalmente era rechazada. Realmente esta mujer samaritana tenía todas las de perder. Ella iba a esa hora precisamente porque sabía que a esa hora del mediodía sacar agua en ese lugar no se iba a encontrar con ese grupo de mujeres que sabía que la iban a juzgar, que la iban a criticar, porque amo a mi género femenino, lo amo, pero lastimosamente entre mujeres muchas veces nos hacemos daño, ¿verdad? Y esa es una gran verdad. En lugar de apoyarnos, en lugar de acuerparnos, en lugar de afirmarnos unas a otras, siempre estamos juzgando, envidiando, siendo egoístas y lastimosamente dañamos a otras mujeres. Y así se sentía esta mujer samaritana. No encontraba apoyo, lo que encontraba era crítica, era rechazo. Entonces ella prefería ir a esta hora para no tener que encontrar este tipo y rodearse de estas actitudes. Pero, sabes, a pesar de todo este ambiente en el cual se encontraba Jesús y la mujer samaritana, nos damos cuenta que quizás para todas estas mujeres, para este pueblo, para esos maridos que quizás había tenido la mujer samaritana, posiblemente para ellos no era importante, pero para Jesús, para él, la mujer samaritana sí era importante. Sí era importante, ¿sabes? Para Jesús todos somos importantes, incluso esa persona que no te cae bien, incluso esa persona con la que has tenido problemas, incluso esa persona con la que no congenias, incluso esa persona que no toleras ver. Para Jesús todos somos importantes, todos estamos necesitados de salvación. Estamos llevando con mi esposo un curso acerca de aprender mucho del mundo musulmán y me ha impactado mucho porque no sé si te pasa a ti, ¿verdad? Pero cuando tú has escuchado hablar acerca de los musulmanes, casi que la primera imagen que viene a tu mente es que ellos una noticia que tú ves, si es un musulmán que se va a abrir su chaqueta y se va a explotar y va a pasar un edificio y van a volar muchas personas por todos lados. Entonces tú tienes la imagen de un musulmán que muy terrorífica en realidad. Pero aún ellos están necesitados de salvación. Ellos están necesitados de conocer el verdadero Jesús de Nazaret. Y ellos también deben de saber que Jesús desea salvarlos y que también para Jesús ellos son importantes. No son los únicos que existen. Realmente cuando hablamos de musulmanes, ellos son una parte, ¿verdad? Que es el musulmán radical. Pero como nosotros también los cristianos hay muchas denominaciones y también así hay otro tipo de musulmanes.
Pero esa es la imagen que prácticamente se nos viene muchas veces a la mente cuando hablamos de ellos. Pero lo que quiero destacar es que para Jesús todos somos importantes y para Él todos estamos necesitados de salvación. Para Él todos importan. Entonces Jesús es precisamente lo que nos trata de decir en esta tarde. La verdad es que la iglesia necesita ser reconciliada. En medio de la iglesia, en medio de la condición en la que nos encontramos dentro de la iglesia, entre hermanos de la iglesia, necesitamos de mucha reconciliación. Necesitamos romper muchas barreras que muchas veces hemos levantado para algunas personas que están necesitadas de esa salvación. Muchas veces hemos apartado a las personas que han atravesado un divorcio. Muchas veces hemos apartado a jóvenes que han salido embarazadas. Muchas veces hemos apartado a personas que tuvieron un desliz, entraron en una vida de pecado, pero por alguna razón Dios tuvo misericordia porque Él nos ama y ha regresado nuevamente a la iglesia, pero nos cuesta tener esa aceptación nuevamente con la persona. La verdad es que Jesús quiere ver su amor reflejado y eso era lo que Jesús quería que la mujer samaritana viera, que a Él no le importaba que ella tuviese un pasado muy oscuro. Porque déjame decirte que todos hemos tenido un pasado oscuro. Y tú quizás me dirás, no, pero yo no he hecho nada, ¿verdad? Yo no. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores, que justo no hay ni aún uno, dice su palabra. Todos estamos necesitados de ese perdón. Pero a Jesús no le importó el pasado de la mujer samaritana. A Jesús no le importó que fuese juzgado porque lo hubieran sentado hablando con una mujer pidiéndole que le diera agua porque él tenía sed, ¿verdad? No le importó nada de eso. Él sobrepasó estas limitantes para poder mostrar su amor y restaurar una vida que pronto, más adelante, tú lo puedes leer. Esta vida iba a anunciar a otros ese amor, ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación. Y Jesús iba a ser invitado por estas personas para que predicase acerca de Dios. Entonces nos damos cuenta que precisamente lo que Dios desea es salvar, restaurar, darnos a conocer que para Él nosotros somos amados, que Él vino a esta tierra como hombre, ¿verdad? Siendo 100% hombre, con todos los dolores que pudo tener. Pero por amor Él nos salvó. Y Él desea ver ese amor reflejado en ti, reflejado en Irene, en Norma, reflejado en cada una de las personas que pudiesen estar conectadas en esta tarde para otros. Porque ese amor precisamente es el que habla de Jesús. No, mira, yo tengo acá libros, ¿verdad? Que son muy gruesos. Mira, este es un libro muy grueso. Es un libro muy grueso, ¿verdad? Pero este libro, en realidad, yo le pudiera leer este libro a alguien y le pudiese parecer interesante. Pero si yo no me intereso por esa persona, este libro no va a hacer por mí lo que yo puedo hacer por esa persona al prestarle mi atención, al prestarle mi interés, al reflejarle el amor de Jesús. Al decirle para Jesús, tú eres importante, Él desea salvarte, Él desea restaurarte, independientemente de lo que la persona haya hecho. Jesús vino por el pecador. Dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido, que Él vino por el enfermo, no vino por el sano. Entonces vemos en esta historia reflejado el amor de Jesús, que Él fue enviado precisamente para hacer la paz entre Dios y el mundo, ¿verdad? Lo mismo que entre una persona y otra. La verdad es que el círculo de influencia que Jesús tenía era un círculo muy amplio, ¿verdad? No era solamente gente escogida o era nada más un grupo, no eran personas que eran de un estatus, ¿verdad? No eran personas con las que Jesús únicamente le gustaba estar. Si tú te das cuenta, sus discípulos eran de carácter muy diverso,
que quizás a algunas personas les caían bien, a otras personas no, pero él estaba consciente que la salvación era para todos y todos la necesitaban. Por eso la invitación es que la salvación debe de ser para toda raza, nación, pueblo, etnia, para todos, para los difíciles, para los pecadores, para los que no toleramos mucho. Para ellos, para todos, para nosotros es la salvación. Y cuando estamos hablando de pecadores, pues en esa bolsa nos metemos todos, ¿verdad? En esa bolsa también estás tú, y en esa bolsa también estoy yo. Redimidos sin duda, pero no debemos de olvidar que nos encontramos en ese proceso en el cual estamos conociendo más de Dios como en esta tarde, ¿verdad? Así que a pesar de que hayan personas que no son igual que nosotros, que son diferentes a nuestra personalidad, son diferentes a nuestro carácter, no olvidemos que hay algo que nos une y ese es el amor de Jesús. Hay algo que tú puedes mostrar que es el amor de Jesús. Todos conectamos con el amor. Me gusta una frase que dice que el amor es el lenguaje que todos podemos comprender. Cuando pienso en su momento, porque nuestros planes es ir a lugares no alcanzados junto con mi familia y para eso nos estamos preparando. Cuando pienso en eso, una de las limitantes que veo precisamente es el idioma. No es fácil. No sé cuántas de las que nos están viendo en esta hora saben 2 idiomas o 3 o 4 idiomas y saben lo costoso que es aprender un nuevo idioma fuera de nuestro español, ¿verdad? Amamos nuestro español, nos comunicamos todos los latinos, pero con el inglés medio lo masticamos ahí, medio vamos diciendo Spanglish, ¿verdad? Cool, hi, bye, y nos podemos algunas palabras, pero no podemos quizás tener una conversación fluida si no lo hemos estudiado. Ya te imaginarás otro tipo de dialectos, otro tipo de idiomas. Entonces cuando uno piensa ir a otro país, personalmente sí considero que el idioma es una limitante que debemos de aprender a sobrepasar y estamos dispuestos a hacerlo, a aprender un idioma para poder llevar el evangelio y la palabra del Señor. Pero sé que hay un idioma que todos en el mundo entero van a entender y este idioma es el amor. Todos entendemos el lenguaje de un abrazo, todos entendemos el lenguaje de una persona interesada. Todos entendemos ese lenguaje y Jesús, por eso es que me encanta, ¿verdad? La palabra de Dios, porque se atribuye a sí mismo esa enorme característica cuando dice la palabra que Dios es amor. Y realmente el amor es ese pegamento que lo arregla todo. Si tú deseas arreglar situaciones en tu vida, si tú deseas poner atención a esas alertas que están ahí, de repente las olvidas, pero de repente vuelven y tú dices, esta situación, no quisiera pensar en esa situación, pero está ahí esa situación, la abandonas, ¿verdad? Por momentos, pero no se quita, está ahí esa situación. El amor es algo que nos puede ayudar a arreglarlo todo. El problema es que el amor implica de nuestra mía extra, implica de nuestro esfuerzo, implica que demos ese paso, implica, ¿sabes qué? Que muramos a nosotros mismos para poder hacer la voluntad de Dios. Y es precisamente lo que hizo Jesús. Le era necesario porque el Padre le había dicho que tenía que ir y restaurar esta situación entre judíos y samaritanos. Los discípulos precisamente no entendían lo que pasaba, pero Jesús sí estaba viendo lo que iba a pasar cuando él tuviese esta actitud y mostrara este amor a esta mujer samaritana. Él la escogió, imagínate qué importante, como en Jesús, ¿verdad? Que escoge precisamente a la persona que menos pensamos para anunciar su palabra. Tú quizás no hubieses escogido a esa mujer, yo quizás no la hubiese escogido. Pero Jesús se glorifica muchas veces en las personas en las que menos pensamos para que su gloria sea aún mayor, para que veamos todo lo que Dios puede hacer. No menospreciemos, por favor, ¿verdad? No menospreciemos a nadie, no menospreciemos el testimonio de nadie, no menospreciemos a una persona que ha pasado por batallas, que ha caído, que se ha levantado, que quizás se ha vuelto a caer, porque está luchando.
Ayudemos, restauremos, levantemos, mostremos ese amor que puede arreglar muchas cosas. Y si has perdonado una vez, perdona 2 veces. Y si has perdonado 2 veces, perdona 3 veces, 4, 5. Porque llegará un momento donde tú podrás presentarte ante el Señor en cuentas claras, y tú vas a ver que no habrá nada, ¿verdad? No habrán saldos pendientes en tu cuenta. No habrán saldos pendientes. Yo quiero terminar con esto, porque en realidad, hermanas, nos encontramos en un ambiente, en una situación hoy por hoy que no es fácil, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Sé que El Salvador está pasando por situaciones muy difíciles, Guatemala, el mundo entero está pasando por esta situación de muerte. Y si tú te has dado cuenta, hoy más que nunca, la muerte se ha vuelto tan cercana. La muerte se ha vuelto tan, no quisiera decir esta palabra porque se escucha feo, pero realmente la muerte se ha vuelto muy amiga de nosotros. Porque antes lo mirábamos lejos, alguien moría, pero no estaba como dentro de nuestro círculo. Y pensábamos, fíjate que falleció tal persona, pero era algo muy lejano. Ahora no, ahora tantas personas han fallecido a nuestro alrededor que ha sido muy triste. Entonces, cuando nos damos cuenta de la situación en la cual nos encontramos actualmente en el mundo, debemos de revisar, debemos de chequear cómo está nuestro corazón. Si hay situaciones que está en nosotros poder arreglar, yo te animo en esta hora a que tú lo puedas hacer aquí y ahora, así como se llama un programa, ¿verdad?, de noticias. Arréglalo aquí y ahora, no pospongas. No pospongas, por favor. Si está en ti poder hacerlo, poder hablar, poder llamar a esa persona, hazlo. Arregla cuentas con las personas. No tengas saldos pendientes con nadie. Anima a personas, ora por personas, acércate a aquellos que quizás no te son muy gratos, pero tú sabes que es necesario que les sea predicado el evangelio, porque ellos necesitan conocer también ese amor. Ahora no estamos seguros si muchos de nosotros estaremos vivos el día de mañana. No hay nada que nos asegure eso. Ahora más que nunca debemos de vivir conscientes de nuestro día a día y conscientes de nuestras acciones y de nuestros hechos. Jesús no perdió en sus 3 años de ministerio, no perdió el tiempo en ninguna manera. Fueron 3 años, pero como diría alguien, ¿verdad? 3 años bien vividos, 3 años de ministerio en lo cual Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y Él se dedicó a hacer esto. Él no quedó con saldos pendientes. Nosotros sí tenemos saldos pendientes con Jesús. Pero Él, gracias a Dios, dice la palabra, que con su sangre pagó por nuestros pecados. Y gracias a su muerte, tú y yo tenemos un acceso directo al Padre. Y este acceso directo al Padre que nos provee al Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, el que nos da la guía, el que nos recuerda lo que es importante: ir, pedir perdón, ir a amar a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios que ¿qué debemos hacer? ¿Qué estamos llamados a hacer? A orar por nuestros enemigos, a ayudarlos, que si alguien te quitó algo, que no se lo pidas, a dar generosamente. Estamos llamados a eso. No dejes pasar más tu tiempo, porque no sabemos qué pasará de nosotros el día de mañana. Seamos sensibles a la voluntad de Dios en nuestra vida y hagamos lo que es necesario hacer, así como lo hizo Jesús con la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:36: sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Seamos compasivos, mostremos esa compasión por las demás personas. Al verlas, no miremos su pecado, miremos su necesidad de salvación, porque todos, el último día de nuestra vida, y esto siempre lo recuerdo porque lo escuché en muchas predicaciones de mi pastor, cuando él llegaba y predicaba, y él decía esto, y es tan cierto, y ahora más que nunca casi que lo recuerdo todos los días: el último día lo único que va a contar es si tu alma se encuentra con Cristo o no se encuentra con Él. Entonces, que estemos a cuentas con el Señor, que podamos rendirnos a Él, pero no solamente
nuestra vida, no solamente que nos encajemos orando, porque está bien que lo hagamos, pero que al mismo tiempo arreglemos cuentas y entonces vayamos libremente a nuestro cuarto de oración para que seamos efectivos en lo que verdaderamente todos estamos haciendo. Si tú y yo seguimos ese modelo, no nos vamos a perder. Si tú y yo seguimos al pie de la letra ese modelo, no nos perderemos. Así que esta es la palabra que te quería compartir en esta tarde. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y déjame orar para que podamos juntas pedirle al Señor que nos ayude. No es fácil, pero el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, es el que nos ha dado ese dominio propio, ese amor, esa comprensión, esa bondad. Así que no depende de ti, no depende de mí. Pongamos la obediencia y que Dios obre en cada una de nosotras. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos desafía, siempre nos reta, nos anima, Señor, nos exhorta, pero al mismo tiempo nos enseña y nos anima cómo debemos de hacer las cosas, cuál es tu voluntad y qué es lo que tú deseas de cada una de nosotras. Si hay hermanas acá en esta transmisión, Señor, que trajeron a su mente situaciones que deben arreglar, yo te pido que tú les puedas ayudar, que tu Santo Espíritu, Señor, las guíe, las fortalezca, les dé las palabras y que den esa milla extra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por la ayuda de tu Santo Espíritu y gracias por la salvación. Y gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de lo que somos, tú nos diste un nombre, Señor, nos diste una identidad y así también tú deseas hacerlo con las demás personas. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es la meditación de esta tarde y también pues no quiero retirarme. Delia me pidió por acá que le ayudara con unos anuncios que sé que es importante para cada una de ustedes poder recibir estos anuncios de proyectos que está haciendo Chicas de Fe, ¿verdad? Sé que hay muchos proyectos por ahí en cola que están llevando a cabo y pues es necesario que todas se sumen, ¿verdad? Que sumen esfuerzos para poderlos lograr. Y uno de esos proyectos es, y si no me estoy equivocando, ¿verdad? Uno de esos proyectos es, ya se los digo, es dar, ¿verdad? Dar más. Así que este proyecto, me decía Delia, tiene por objetivo bendecir la vida de las familias en condiciones vulnerables en el país de El Salvador. La forma en la cual lo van a llevar a cabo es que van a empezar a bendecir a madres solteras. Mira qué bueno, madres solteras con canastas de insumos básicos y más adelante saldrán a la calle a repartir también comida, llegando a lugares que son muy vulnerables y también van a llevar alimento y sobre todo material espiritual, la salvación, ¿verdad? Hacerle sentir a estas mujeres que también son importantes y que Dios las ve y que está pendiente de ellas. Así que pues el anuncio dice que debes comunicarte con Chicas de Fe para poder sembrar estos insumos el 14 de febrero y bendecir así a las madres solteras. Así que fue un gusto poder acompañarte en esta tarde. Que Dios te bendiga y que sigas meditando como siempre en la palabra del Señor. Adiós.